hay un tema que son los dolores de espalda. Los temas que estamos cogiendo aquí en las diferentes reuniones son temas de la medicina de ustedes del día a día. Los van a, los van a ver a toda hora y son los dolores de espalda. Son los dolores de espalda que atacan tanto a la consulta externa. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi rural, sobre todo en el rural, pues donde lo sueltan a uno, porque uno cuando es interno, pues uno tiene ahí a un guía al lado y uno todo lo pregunta y todo se lo hacen. Pero cuando uno está en el rural, yo me acuerdo que eso era la consulta toda hora y los dolores de espalda y los dolores de espalda y los dolores de espalda. Y yo no me explicaba qué era lo que estaba pasando ahí, sobre todo porque cuando estamos estudiando columna, tenemos que integrar con el sistema osteomuscular, ¿ya? Y tenemos que integrar con la neuroanatomía. Entonces son dos bloques horribles. El sistema osteomuscular, por ejemplo, cómo están estructuradas las vértebras y los músculos y las vértebras y las articulaciones de las vértebras y los ligamentos, ese es el lado más que todo del ortopedista. Pero resulta que en la misma ortopedia nosotros pecamos a veces porque nos vamos descuidando de la neuro. Entonces, y la neuro está muy, pero muy relacionada con esa zona. ¿Por qué? Pues porque hay neuronas que son de nervio periférico, pero hay neuronas que hacen ya contactos con el sistema nervioso central. Del foramen magno para arriba, es decir, el foramen de la base del cráneo, ya empezamos a entrar a un terreno que es la médula, donde están los pares craneanos. En la propia médula tenemos unas vías de neurona motora superior, que son las que vienen del cerebro. Entonces puede haber mucho diagnóstico neurológico que nos llega a nosotros los ortopedistas. Y a veces encontramos un libro como el libro de Hoppenfield, por ejemplo, que es un libro de semiología ortopédica, pero es de neuroortopedia, es como mucha neuro y mucha ortopedia. Cuando yo le pego la revisión a los libros guías de ustedes, de los estudiantes, de donde estudian los estudiantes para los exámenes de medicina general, yo observo que hay unos libros que son neurología ortopédica, es decir, como ya relacionando esas vías medulares con la ortopedia. Entonces, hay ese problema, y ese problema de integración a veces es difícil porque tenemos que hacer uso en los libros, en la materia que se llama neuroanatomía, hay, por ejemplo, está el capítulo de líquido cefalorraquídeo, el capítulo de cerebelo, el capítulo de corteza, el capítulo de la médula, donde está la protuberancia, el encéfalo, todo eso. Y el capítulo que yo he evaluado, el más largo de todos para un neuroanatomista, para un neurocirujano, para un neurólogo, el más largo de todos es la médula. La médula, es decir, la médula, lo que está por debajo del foramen magno, y esa médula que termina en el borde inferior de L2. ¿Ya? La médula, el tejido nervioso, empieza en el foramen magno, porque arriba del foramen magno está el cerebro medio, la protuberancia y el tallo encefálico, ¿no? Está el tallo, que es cerebro medio, protuberancia y médula, pero la médula espinal empieza por debajo del foramen magno y va a terminar al borde inferior de la vértebra L2. Por debajo de la vértebra por debajo de la vértebra L2 ya siguen las raíces que van a salir por los huequitos del sacro, y esa sería la cola de caballo. Esa sería la cola de caballo. Toda esa médula está cubierta por unas membranas, que son las membranas que cubren la médula, que son la pia madre, la aracnoides, la dura madre,
pia madre, aracnoides, dura madre, que serían las meninges. Entonces, los neuros tienen que ver con eso, pero nosotros también. Hay diagnósticos neurológicos que nos llegan a nosotros en ortopedia. Hay diagnósticos de enfermedades neurológicas como un polio que nos llegan en ortopedia infantil. Hay diagnósticos como un mielomeningocele, que es la espina bífida, la espina que no se cerró por detrás, que nos llega a nosotros a ortopedia. Una señora que está siendo atendida en un consultorio por un ginecólogo y no le da vitamina, no le dan ácido fólico en el primer trimestre del embarazo, ese recién nacido va a salir con una espina bífida y la médula y las meninges se van a salir por detrás y va a llevar a unos trastornos neurológicos, como puede ser trastornos neurológicos a nivel de los miotomas, de los segmentos lumbares o de los segmentos sacros, y terminan con unos problemas de contracción muscular, unos problemas de contracción de los músculos. Entonces nosotros como ortopedistas tenemos que saber quién inerma cada segmento, así como sabemos cuál es un reflejo patelar o un reflejo aquiliano. Un reflejo patelar viene de L2, L3, L4 y un aquiliano viene de C1. Asimismo, tenemos que saber también los flexores de la cadera, los extensores de la cadera, de qué segmento vienen, porque esos niños que salen con esos problemas neurológicos que el neurocirujano le metió la médula por una cirugía de neurocirugía, después el ortopedista lo tiene que ver y hacerle, por ejemplo, colocarle aparatos para los déficits de los músculos, o tiene que, o tiene que hacerle transferencias tendinosas. Las transferencias es, por ejemplo, si yo tengo esta mano caída por el nervio, ¿cuál nervio me da la mano caída? ¿Cuál nervio me da la mano caída? Ulnar. Radial. El radial. Entonces, el radial no funciona aquí. Los músculos de radial no me estiran la mano así. Entonces, yo tengo que coger tendones del nervio mediano y del nervio ulnar y pasarlos para atrás. Eso es uno de los procedimientos que nosotros, se llaman las transferencias tendinosas. Tengo que coger un palmar longo y pasarlo al extensor del pulgar. Tengo que coger un flexor ulnar del carpo y pasarlo al extensor de los dedos. Esas son las transferencias, pero primero, antes de eso, me tengo que saber el flexo braquial y me tengo que saber el nervio mediano y el ulnar, ¿no? Porque yo no voy a llegar a hacer eso así nomás. Entonces, es un terreno muy interesante de la ortopedia, al cual se mete uno. Vamos a ver entonces ahora, la clase de hoy. Voy a compartirles acá. Profe, disculpa, es que hace un rato tenía problemas de internet y cuando me llaman no le puede. ¿Qué? Es que hace un rato yo tenía problemas con el internet y cuando me llamó no le pude decir presente. Bueno. Antes por no interrumpir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Soy Laudis. ¿Ah? Laudis Ruiz. ¿De qué grupo? Del grupo B. Disculpa, profe, creo que a mí también me pasó lo mismo. ¿Ah? Creo que a mí también me pasó lo mismo, Stanley. Aquí está la columna. Los huesitos. C1, C2, Atlas, Axis. 7 vértebras cervicales. 7 vértebras cervicales, pero ahí es donde vienen los enredos. Huesitos, 7 cervicales, pero resulta que tenemos 8 segmentos cervicales neurológicos. Tenemos 7 huesitos cervicales, pero tenemos 8 segmentos neurológicos. La médula no llega hasta L5, ¿no? La médula no llega hasta L5, la médula llega hasta el borde inferior de L2. Y después tenemos cuántas vértebras torácicas, tenemos 12 vértebras torácicas y 12 segmentos torácicos. Entonces, ahí, por ese problema es que unas raíces van por encima de una vértebra, saliendo por encima de una vértebra, saliendo C1 por encima, C2 por encima, C3 por encima, el segmento medular, y de pronto el C8 le toca salir por debajo de C7 y el T1 le toca salir por debajo de T1.
¿Por qué? Porque los segmentos neurológicos son distintos. Y ahí siguen entonces después las 5 vértebras lumbares y el hueso sacro viene de unos segmentos óseos que estaban inicialmente formados en el embrión, pero después el embrión deja de segmentarse y une a esos segmentos del sacro en un solo hueso. Y después viene el coxis y también se une a esos 3 segmentos del coxis en un solo huesito. Y ese es el famoso hueso sacro y el hueso coxis. Hay unas curvaturas. Las curvaturas cervicales es la superior, la curvatura lumbar es la inferior. Y son unas curvaturas como las ven allí, y hay una curvatura y hay una línea de curva torácica en la parte anterior, ¿ya? Y una curvatura sacra también. Entonces aquí vemos lo que estamos diciendo. Entonces tenemos 31 nervios, 31 pares de nervios espinales de cada segmento medular. Y tenemos 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Uno se puede equivocar allí y decir, no, 3 coxígeos. 1 coxígeo y 5 sacros. Y eso suma 31 pares de nervios. Entonces están los nervios espinales y los pares craneanos que salen arriba. Los pares craneanos, ustedes saben que hay unos pares craneanos, sobre todo el sistema nervioso parasimpático, 3, 7, 9, 10. Los pares craneanos son del sistema nervioso parasimpático que está por allá en el tallo. Son el 3, el 7, el 9 y el 10. El 3, el 7, el 9 y el 10. Laura Betancourt. Laura. ¿Cuál es el glosofaringio? ¿Qué número? ¿Ah? El 9. ¿Ah? ¿Está el número 9? No se oye. Súbale al volumen. Hola. Profe, el parteria número 9 es el glosofaringio, si no estoy mal. Luis Tello, ¿cuál es el facial? El 7. Juan José Triana, ¿cuál es el oculomotor? Juan José Triana, ¿cuál es el oculomotor? ¿Me escucha ahí? ¿Ah? ¿Sí me escucha ahí, profe? ¿El 6? No, que sí me escucha, es que no encontraba por aquí ¿Cuál es el nervio oculomotor? el 3. El 3. ¿Y cuál abduce los ojos? Abduce. Los echa así para los lados. ¿Ah? El óptico, ¿no? Es el 6. No. A ver. Nervio óptico. El nervio 1 es el olfatorio, el nervio 2 es el óptico, es para ver. El nervio óptico es para mirar. Vaya a inervar a los conos y los bastones en la retina, en una de las capas de la retina. Se llama nervio óptico, el 2. El oculomotor es 3, 7, 9, 10. 3. El oculomotor es el 3. ¿Qué hace? Tiene unos musculitos que suben el ojo, lo bajan el ojo, lo desvían medialmente, ¿no es cierto? Suben el ojo, bajan el ojo, lo desvían medialmente o eleva el párpado. Eleva el párpado. El párpado se eleva por unos músculos que provienen del tercer par, pero también se puede elevar a veces por unas ramas del sistema nervioso simpático. Eso es un enredo, pero pues yo sé que ustedes no conocen eso porque vieron la neuro muy rápido, pero el párpado se alcanza a elevar tanto por el tercer par como por unas ramas del sistema nervioso simpático. Algún día desmenuzarán eso. Yo sé que no lo están desmenuzando ahora y mucha gente no lo desmenuza a lo largo de la carrera. Por eso mismo, porque esto es muy complejo, hay que ponerle cuidado a esto. Entonces, ese es el 3 del oculomotor. Y el 10, ¿cómo se llama?
El más vago de todos. Vago, ¿por qué? Porque es un vago. ¿Por qué es un vago? Porque es que está por allá arribita en la protuberancia, pero tiene un núcleo allá arribita y ese núcleo, y eso se va a vaguear por todo lado, por el esófago, por el estómago, por el duodeno. Entonces, es un vago, ¿ya? Y da inervación parasimpática que va a inervar las glándulas intestinales, va a aumentar la peristalsis. Entonces, cuando yo estoy asustado, yo tengo una gran inervación del vago. Y llego y pido permiso aquí y digo, estoy asustado, tengo que ir al baño, tengo una peristalsis aumentada. ¿Ya? Entonces, porque me van a preguntar. Entonces, ese es el sistema nervioso parasimpático que estimula los intestinos. Esos nervios espinales y los pares craneanos pues forman parte del sistema nervioso periférico. Aquí tenemos entonces una raíz, la tenemos aquí, y resulta que esa raíz, ¿la están viendo grande? Sí, señor. Vean hay una raíz anterior, que es la neurona que ven ustedes rojita adelante. Ventral root es motora. ¿Qué virus ataca los cuerpos de esas neuronas? Los virus del herpes, Uy, no. ¿no? El herpes no, el herpes es un virus DNA. Acuérdense que los virus del herpes son herpes simples tipo 1, tipo 2, varicela, Epstein-Barr, citomegalovirus, HHV6, HHV7 y HHV8. Esos son los virus del herpes. ¿Ya? Herpes tipo 1, herpes tipo 2. El herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. Herpes zóster, varicela zóster. Ese que ataca las raíces torácicas cuando está de una manera crónica, es el herpes. Pero estamos hablando, ¿cuál ataca el cuerpo de esta neurona del asta anterior? ¿Cuál virus? ¿La rabia, profe? La rabia, no. A mí cuando me muerde un perro rabioso, ese perro llega y es un rhabdovirus que pertenece a los RNA. A mí me gusta que participen así para que hagamos un repaso de todo. Es un virus RNA que se transmite por la saliva de los animales no vacunados, perros, gatos. En los países industrializados no es la primera causa, pero en Colombia sí puede ser la primera causa. En los Estados Unidos puede ser el lobo, el mapache, el zorro, que lo muerde a uno cuando uno está en cacería. Y ese virus de la rabia entra por las babas y tiene una vía retrógrada de llegar al sistema nervioso central. Desde la mordedura llega hacia arriba, en la histología produce los cuerpos de Negri y tiene y sube hasta el sistema nervioso central cuando el perro no está vacunado y entonces es una enfermedad bastante mortal, pero no es esa. ¿Cuál es la enfermedad que ataca el cuerpo ¿Del polio? La poliomielitis. Polio? Dijeron Sara Sofía y Leider, dijeron polio, eso está bien. Entonces Sara Sofía y Leider dijeron polio. Entonces ataca el cuerpo de esa neurona, entonces ese es el polio. Va a dar una flacidez, porque ese polio llega allí a las neuronas motoras, a las neuronas que van a mover los músculos, y va a haber una flacidez, es decir, el músculo no se va a mover, pero el paciente va a sentir, porque vean ustedes que el asta que está posterior, no se afecta, la moradita no se afecta, entonces va a sentir bien, pero no va a tener fuerza, va a tener una atrofia. Entonces, cuando llegue a donde nosotros, lo vamos a tener que poner aparatos por esos músculos que están débiles según el nivel, y le vamos a tener que hacer a veces transferencias tendinosas también a ese polio. ¿Ya? Bueno, y el polio es un RNA, igual que el coronavirus, un RNA. Entonces vemos que la neurona sensitiva viene por detrás. Ella viene por detrás. Y va a ser una sinapsis con la neurona del asta anterior.
Y ese va a ser el mecanismo de los reflejos, como el reflejo patelar, por ejemplo, o el reflejo aquiliano. Viene por detrás, viene así por detrás. Viene así por detrás, viene así. Aquí está el músculo, aquí está el músculo. Entonces ahí el músculo tiene sus receptores de estiramiento, unos receptores de estiramiento. Entonces la respuesta viene así, y después viene a salir por el otro lado para contraer ese músculo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en un reflejo patelar, que sería, ¿qué nivel sería el reflejo patelar? S1. S1, profe. No, patelar. L1, Ah, L3 y el 4. L4, ¿no? LU. Esencialmente L4, pero puede salir a veces en algunos libros como L2, L3, L4. Esencialmente L4. El aquiliano es S1. Entonces ustedes en un paciente están viendo ese segmento, están viendo que está funcionando el segmento de L4, porque llega una neurona por detrás y llega otra neurona por delante. Y esa neurona va a encargarse de hacerse reflejo de ese segmento. Entonces digamos que una persona tiene una espondiloartrosis. Entonces digamos que una persona digamos que una persona tiene esto. Este es el hueso, todo esto es el hueso. Y se salió un espolón por aquí. Los espolones son como las espuelas de los gallos. El gallo tiene unas uñas que son así y tiene unas espuelas. Entonces se forma un espolón aquí o se forma un espolón aquí y va a pinzar esta raíz que está saliendo por el agujero intervertebral. Por el agujero intervertebral. Va a pinzar esa raíz. Entonces, esa persona que tiene esa raíz pinzada va a tener un problema en el nervio periférico. Va a tener un problema porque ese nervio periférico se va a presionar. Lo que vemos inicialmente son las raíces, medialmente. Root sale allí. Raíz dorsal, raíz ventral. Después va a formar un nervio común. Un nervio espinal. Vean lo cortico que es ese nervio espinal. Vean lo cortico que es el nervio espinal. El nervio espinal aquí está midiendo nada más 1 centímetro. El nervio espinal está midiendo 1 centímetro. Eso es el nombre spinal nerve, nervio espinal. Es mixto porque tiene raíz motora y raíz sensitiva. Pero después de ser nervio espinal, va a dar unos ramos. Esto, lo de antes se llama raíces. Estos son raíces, pero estos son ramos. Ramo ventral y ramo dorsal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la clase de plexo braquial, nos dicen que el plexo braquial se origina de los ramos ventrales de C5, C6, C7, C8, T1. ¿Ya? El plexo braquial se origina de los ramos ventrales. De ahí es donde se origina. De ahí es. Después de que salió entre el hueco entre vértebra y vértebra, los ramos anteriores de C5, C6, C7, C8, T1, esos son los ramos. Ustedes cuando están en medicina, pues ustedes a veces se aprenden las cosas, pero ustedes no tienen tiempo para desmenuzar así como estamos desmenuzando ahora. Por eso es que lo estamos aclarando. Entonces digamos que usted se va a entrar a una cirugía de neurocirugía y van a decomprimir un nervio, van a decomprimir nada más ese primer centímetro que está allí mixto por unos espolones. Entonces, o por una raíz, o por una hernia, por ejemplo. Por una hernia. Entonces aquí vemos las vértebras otra vez, lumbares, el sacro y el coxis. Aquí vemos los ligamentos, eso es como una vista posterior. Hacia adelante vemos el cuerpo y el disco intervertebral y detrás están las láminas y los ligamentos amarillos, de los que tanto hablan. Ligamentos amarillos son los mismos ligamentos flavos. Hay 32 a 33 vértebras, entonces, y hay unos discos intervertebrales. El 25% de la columna
tiene esos discos intervertebrales, lo forman esas uniones cartilaginosas entre los cuerpos vertebrales y son unas unidades de movilidad muy limitada. Cada disco tiene número, pero el número de cada disco es por el cuerpo vertebral de arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es el disco entre C1 y C2, el disco entre C1 y C2 se llamaría 1. El disco entre C2 y C3 se llamaría el disco número 2, porque es la vértebra que está arriba. Eso sirve para las numeraciones. Una de las causas de las demandas de los cirujanos de columna, sobre todo los neuros y los ortopedistas que operamos a veces hernias de disco, es que nos equivocamos de nivel. Nos equivocamos de nivel y se viene, entonces el paciente queda operado, pero como dicen, queda operado pero sigue igual. Entonces, aquí está el cuerpo, está visto por arriba. Vemos que lo que une el cuerpo se une por pedículos y hay un foramen vertebral y hay unas láminas que están detrás. Aquí vemos el cuerpo de la vértebra vista del lado. Y aquí vemos una cosa muy importante que son entre vértebra y vértebra hay unas articulaciones facetarias o cigoapofisiarias, que son unas articulaciones como sinoviales, que tienen una capsulita, son planas y tienen poca movilidad. Entonces, cuando ustedes vean esa cantidad de pacientes a toda hora, muéstreme que me duele la espalda, que me duele la columna. Esas son las tales articulaciones sago-hipofisiarias que se van desgastando y van dando esa cantidad de dolores. Eso va a ser la consulta de ustedes de todos los días, de ahí viene todo. Profe, ¿articulaciones qué? Perdón. Sago-hipofisiarias. Sagopofisiarias, sigopofisial en inglés. Sigopofisiarias, como sale allí en esta parte de acá. Como sale allí. Sigapofisiarias, sagopofisiarias, sigapofisiarias en español. A veces cambian un poquito. Entonces el disco tiene en la parte de adelante un ligamento longitudinal anterior y en la parte de atrás tiene un ligamento longitudinal posterior, un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese núcleo pulposo que está en el centro es como el que se va a salir por un ladito, se va a herniar de ese anillo fibroso, pero generalmente se va a herniar como para los lados, porque como por detrás tenemos un ligamento longitudinal posterior, entonces posterior no se puede herniar un disco. Se tiene que herniar y es... Cuando la hernia es por acá, vamos a ver para que aclaren más conceptos. Cuando la hernia es por acá, se le dice la posterolateral, como dice acá. Pero cuando es por acá, se le dice la muy lateral o la far lateral en inglés. A veces lo van a encontrar así. Far lateral hernia. O la hernia muy lateral. Las más frecuentes son las posterolaterales. ¿Por qué no se puede ir para atrás? Pues porque hay un ligamento, ¿ya? Por eso no se puede ir para atrás, porque hay un ligamento. Entonces, esa hernia se va a ir por detrás y cuando se sale por ahí, va a comprimir esos nervios que están saliendo por esos huequitos por donde sale el nervio espinal. Entonces, esas van a ser las famosas hernias de disco que ven ustedes a toda hora. No se van a encontrar una L2, L3, o si se lo encuentran en un caso exclusivo, van a ser el L4, L5, L5, S1. L4, L5, L5, S1. L4, L5, L5, S1. Y si se pinza entre L5 y S1, se pinza la raíz, S1. Si se pinza L5, el paciente no va a poder echar los dedos hacia arriba. Si se pinza S1, el paciente no va a poder echar los dedos hacia abajo. Si se pinza L4, el paciente no va a tener reflejo patelar. Si se pinza L5, el reflejo patelar va a estar bueno y el reflejo aquiliano también va a estar bueno. Pero si se pinza S1, el reflejo aquiliano va a estar malo. Entonces, por eso es que nosotros andamos con ese martillito en el bolsillo. Andamos con ese martillito para ver los reflejos.
Y también para ver esas clases que vimos la vez pasada, como por ejemplo, nos podemos encontrar con un paciente con una miopatía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal que nos encontremos con un paciente con una miopatía? Y un paciente con una miopatía como por ejemplo, ¿cuál miopatía? El Guillain-Barré disminuye los reflejos profundos. El Guillain-Barré. Sí, Ah, sí, ¿qué dice, sí. ¿qué dice Leider? Leider. Pues tenía entendido que se disminuyen los reflejos profundos, ¿no? Eso, claro. Entonces yo ando con el martillito para ver si los nervios están apeñuscados, pero si estoy sospechando en un Guillain-Barré, por el cuadro clínico, el Guillain-Barré era una enfermedad de los músculos. Aquí estamos, vamos a repasar. La clase de hoy también es repaso, ¿no? Yo por eso estoy repasando aquí. Estoy diciéndole unas cositas nuevas, pero también estamos repasando. Cuando vimos en los trastornos musculares de Guillain-Barré era unos autoanticuerpos por los células de mielina de los nervios periféricos, lo que le dio a Diomedes Díaz. Entonces tenía un antecedente de una Yersinia, un Campylobacter o un virus del herpes o un Yersinia, un Campylobacter. Entonces tiene una parálisis ascendente de las piernas hacia arriba, porque ¿cuál era la que era descendente? ¿Cuál era? ¿Cuál era la que era descendente? ¿Ah? Daniela Osorio, ¿cuál era descendente? ¿Cuál enfermedad era descendente? Párpados primero y después piernas. Daniela. Daniela Osorio. Doctor, ¿Ah? Ok. Daniela Osorio. aquí, doctor, aquí. ¿Me escucha? Sí. ¿Cuál es la miopatía que tiene una parálisis descendente? ¿Ah? ¿No es la miastenia? ¿La miastenia? Daniela. ¿Ah? ¿Dónde está No, Daniela? Que no doctor. la veo en la cámara. ¿Dónde está Daniela? Que no la veo en la cámara. Aquí estoy, doctor. ¿Cuál tiene parálisis descendente? No, doctor. ¿Ah? No sé. Sofía, ¿qué fue lo que me dijo? La miastenia. La miastenia, anticuerpos contra acetilcolina. Anticuerpos contra acetilcolina era la parálisis descendente y entonces ese caso sí tiene los buenos reflejos, sí tiene los reflejos buenos. Ese caso sí los tiene, el otro caso no los tenía. Aquí estamos hablando de pensamientos de raíces, no tienen los reflejos buenos por el circuito que vimos ahora. La miastenia sí los tiene, entonces anda con los párpados caídos. A mí una vez que me caen los párpados, a mí me estaban poniendo el apodo también ya en un hospital de miastenia graves. Decían que yo tenía eso. Me molestaban. Entonces, pero la miastenia grave es al final del día, entonces uno está cansado porque tiene anticuerpos contra acetilcolina, entonces tiene anticuerpos contra acetilcolina, y entonces hay que aumentar la acetilcolina por los inhibidores de la acetilcolinesterasa para que la persona enseguida abra más los ojos y despierte. A veces yo me duermo en clase, entonces me ponen neostigmina, piriostigmina, hidrofonio y enseguida me levanto otra vez y sigo. Bueno, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, autoanticuerpos contra receptor de acetilcolina que puede estar asociado a timoma. Y el mejor diagnóstico que hablamos en esa clase era
la electromiografía era el mejor diagnóstico, era la electromiografía, era el mejor diagnóstico, la electromiografía. Y otro examen era la punción lumbar. Entonces, la punción lumbar, aquí estamos viendo las raíces que se pinzan, como le dije, entre el E4 y el E5, o el E5-S1, siempre por una hernia posterolateral, se pinza el inferior. Y aquí vemos entonces las membranas de... Profe, Sí, pena, cuando usted habló de la punción lumbar, es solamente en el Guillain-Barré, ¿cierto? El test inicial no se hace en la miastenia. no, no, el Guillain-Barré, en la miastenia es anticuerpos contra receptores de acetilcolina del músculo. Digamos que aquí yo tengo páginas en blanco, vean. Vamos a ver si me encuentro una hojita en blanco. Ay, no le puse hoja en blanco a esto. Bueno, acá. Vamos a dibujar. Entonces, este es el músculo estriado esquelético que tiene unos receptores nicotínicos asociados a canales para que el potencial de acción baje por los túbulos en T. Y aquí están las moléculas de acetilcolina. Y aquí está el botón presináptico con las moléculas de acetilcolina. Entonces hay una enfermedad que se llama la miastenia gravis, donde se producen autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina en el propio músculo. Autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces se bloquean estos receptores, entonces yo tengo que darle inhibidores de la acetilcolinesterasa. Inhibidores de esta enzima para que se suba la acetilcolina, para que el paciente tenga más acetilcolina. Eso es una cosa que se está haciendo, es una enfermedad que está atacando nada más los receptores allá en el músculo, ¿no? Empieza por los párpados, después empieza por la nariz, voz nasal, problemas para deglución, y después va bajando. Ya cuando baja las extremidades, pues es un peligro. Entonces, el mejor diagnóstico sería la electromiografía y velocidad de conducción. ¿Ya? Entonces, digamos que tengo la otra enfermedad. En la otra enfermedad, en cambio, en el Guillain-Barré, es así. Si esta es una neurona, y la neurona tiene un axón, ustedes saben que a los axones los envuelven unas células de mielina para que el paciente tenga una transmisión sináptica saltatoria. ¿Ya? Este es el cuerpo de la neurona que tiene núcleos. Las células de mielina también tienen núcleos, ¿no? Son otra cosa distinta. Si este es el axón, visto en un corte transversal, la célula de mielina es una célula que está envolviendo el axón. Le está envolviendo para que haya una transmisión saltatoria hasta el final de la neurona, donde se van a liberar las moléculas de acetilcolina. Entonces, la enfermedad donde se producen anticuerpos contra las células de mielina, esa sería el Guillain-Barré. Un paciente que tuvo una virosis, una salmonela, una shigella, bacterias, una shigella, una yersinia o un herpes o un Epstein-Barr, un citomegalovirus. Entonces, cuando usted le pegan una infección de esas, usted forma anticuerpos. Ese es el origen de las enfermedades autoinmunes. Entonces, después se forman anticuerpos, otra vez cruzados contra las células de mielina. Entonces, como se producen anticuerpos contra las células de mielina, el nervio se irrita y se irritan todos los nervios. Entonces, eso, ¿qué pasa con los nervios? Que el sistema nervioso está envuelto por unas meninges, ¿no? Y las meninges están en estrecha relación.
Las meninges están en estrecha relación con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando a una persona con esa enfermedad le hacen una punción lumbar, van a encontrar en la punción lumbar que va a haber una disociación albuminocitológica. Se van a subir las proteínas, no tanto como las células en la punción lumbar, pero eso podría ser un examen inicial, pero no el mejor examen para el Guillain-Barré. ¿Entendido? Bueno, entonces los dolores de espalda, vamos a ver que hay unos dolores de espalda donde hay una bandera roja. El resumen de este cuadro no lo desmenucen tanto, pero pues cuando el dolor es poquito, podemos iniciar el paciente con analgésicos, acetaminofén, diclofenaco, AINES, pero cuando el dolor es más severo, pues podemos continuar por drogas más fuertes como los antidepresivos, los relajantes musculares o relajantes musculares y drogas más fuertes y los opiáceos. El paciente no debe estar crónicamente en opiáceos porque los opiáceos crean tolerancias, dependencias y adicciones. En banderas rojas, los diagnósticos son muy importantes. Si una persona tiene banderas rojas, son mayores de 50, dolor de noche, problemas constitucionales, antecedentes de malignidades, por ejemplo, una persona con un cáncer de próstata. Profe, ¿qué? Espere un momento. ¿Qué? Bandera roja. Aquí está en esa red flags, dice allí. Yo les mando un PDF a ustedes para que se lo repartan siempre, ¿no? Entonces, ustedes están oyendo mi voz aquí, están grabando y pueden ver el PDF, red flags, banderas rojas, mayores de 50, dolor de noche, problemas constitucionales, que bajó de peso, antecedentes de cáncer de próstata, antecedentes de trauma, cánceres, drogas endovenosas, infecciones, o más de un mes dolor que no mejora. Entonces esos pacientes ya hay que saltar, no simplemente decirle, no, usted no tiene nada, váyase para la casa, sino pedirle resonancia. Resonancias que nos vean mejor todo eso. Porque como ustedes bien saben, la resonancia tomada puede descartar una lesión en el disco o infecciones infecciones de la columna o cáncer. Los cánceres que metastatizan al hueso son el seno, el pulmón, la próstata, el melanoma, un tumor de piel. Imagínense, un tumor, una manchita en la piel, una manchita en la planta del pie, una manchita por allá en una pierna, un tumor de riñón, un tumor de tiroides, como no van a ver en cirugía. ¿El mieloma múltiple de dónde viene? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir dónde viene el mieloma múltiple? ¿De la médula? De la médula, no. ¿De qué células, pues? Los glóbulos blancos. ¿Células plasmáticas? Plasmáticas. Las células plasmáticas, tumor de células plasmáticas, plasmocitoma. Acuérdense que las células plasmáticas vienen de los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando vieron inmunología, que vieron que habían linfocitos B y linfocitos T, y habían leucos, y los leucos dan origen a los neutrófilos, a los basófilos, a los eosinófilos. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos, las inmunoglobulinas son la G, la A, la M, la D, la E. Todos esos son los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Los linfocitos B, cuando maduran, se vuelven células plasmáticas. Entonces esas células plasmáticas que están allá en la médula, en el centro del huesito de la columna, nos van a llegar a nosotros. Una enfermedad hemato-oncológica que me está llegando a mí en ortopedia. Y yo como ortopedista tengo que estar atento, porque si yo soy trivial y yo le digo al paciente, trivial es como superficial, ¿no? Como fresco, como por allá en Saturno. Entonces, si yo soy trivial, yo le digo al paciente, no, usted está muy gordo, usted está sentando mal, usted está muy gordo, vaya para la casa y tome Dolex. Y resulta que
en la historia, en las nuevas evolución de la medicina, esa enfermedad hemato-oncológica que se llama el mieloma múltiple, esa enfermedad de células plasmáticas que viene de los linfocitos B, se va a meter al hueso, allá la pelvis, se va a comer la pelvis, se va a comer el hueso en los estados avanzados, ¿no? Entonces, esa enfermedad que es hemato-oncológica la tengo que tener yo presente porque en la población de mayor de 40 años, la enfermedad maligna más frecuente que ataca esa zona vertebral lumbar sería el mieloma múltiple. Un paciente que va a llegar con anemia y con dolor en la espalda y yo tengo que tomar los exámenes prioritarios para diagnosticarle eso, porque resulta que en la medicina actual, como en los últimos 20 años que ha habido tantos descubrimientos y tantas cosas, la enfermedad que más ha mejorado en las sobrevidas y en los tratamientos ha sido, una de las que más ha mejorado ha sido el mieloma múltiple. Para decirles una cosa, cuando ustedes tenían 5 años de edad, por allá en los finales de los 90, que tenían 5 años de edad, la sobrevida del mieloma era de 10 años y ahora puede ir por 15 o por 18 años o por 20 años. Es decir, si yo no diagnostico esto, yo mando a morir a una persona en 6 meses, se va y se muere, y esa persona pudo durar 20 navidades más. Porque hay que tenerla presente, hay que diagnosticarla y hay que tratarla con las quimios. Las quimioterapias y las terapias oncológicas. Entonces, las condiciones frecuentes de radiculopatías podrían ser todas estas que estamos viendo acá. Podrían ser mecánicas, musculoesqueléticas mecánicas, un examen neurológico normal, no hay maniobra de la SEC, pero hay problemas de dolor paraespinal, es decir, como al tocar alrededor de las espinas de los procesos espinosos, ¿no? De las vértebras. En cambio, en la hernia de disco puede haber una radiculopatía, por ejemplo, en el E4, L5, y ya habría un signo de la SEC, y puede haber problemas de déficit neurológico. En la estenosis vertebral, que la vamos a ver más adelante vamos a hablar qué es una estenosis vertebral. Ya puede haber una pseudoclaudicación. Claudicación sería como una molestia, un dolor con molestia. Y la estenosis espinal se mejora cuando el paciente está en flexión de la columna y se empeora cuando el paciente está en extensión, pero es una enfermedad de personas de mayor edad. Y las vértebras, la compresión de vértebras, eso es un diagnóstico súper frecuente, porque acuérdense que el trastorno metabólico del hueso más frecuente era la osteoporosis. Es osteoporosis donde el paciente llega con unos huesos muy débiles, por esos problemas del osteoblasto y el osteoclasto que hablamos en las primeras clases. Entonces, esas personas van a tener un trauma crónico y unas fracturas por aplastamiento de las vértebras a lo largo de su vida y pueden tener problemas de dolor de espalda. Los problemas inflamatorios, como vimos en la clase de artritis, acuérdense que había unas artritis que eran las seropositivas, como la reumatoidea, pero puede haber unas seronegativas. Las seronegativas como la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, una persona que haya tenido clamidia, campylobacter, clamidias urológicas, Campylobacter y Shigella, que serían las diarreas con sangre, puede tener una artritis reactiva. La tríada de Reiter, artritis, uretritis, conjuntivitis, que vimos en la clase de artritis. O la artritis por psoriasis. La artritis por psoriasis, que es una enfermedad de la piel, la psoriasis, y se manifiesta con artritis. O la artritis que se manifiesta con las enfermedades inflamatorias intestinales. En cirugía, cuando lleguen a cirugía, ustedes van a ver que esas enfermedades inflamatorias intestinales son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Están asociadas a la HLA-B27 y se pueden presentar con esas enfermedades seronegativas que estamos viendo allí, seronegativas porque no hay un factor reumatoideo. No hay un factor reumatoideo.
No hay un factor reumatoideo. David Steven. David Steven. David Steven. David Steven. David Steven. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Hola. ¿Se le cayó el internet? David Steven. Natalia Gutiérrez. Natalia Gutiérrez. Señor, ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Cuáles son las inmunoglobulinas? La IgA, IgG, IgM. ¿Cuál otra? La IG, La E. IgD. No, pero diga ella, que diga ella, que diga ella. No, pero contesté yo, Karen Ruales. No, pero es que yo quiero es que contesta Daniela Gutiérrez, que veo que está como por allá. doctor, lo que pasa es que no me ve porque estoy desde el iPad, entonces la cámara hacia el techo, es por eso. La IgG, la IgM, ¿Cuál es la inmunoglobulina en la respuesta primaria? ¿Cuál es? Un señor. IgM. No, pero no responda en los. la IgM, La IgM. ¿Y qué es un factor reumatoideo? Natalia Gutiérrez. ¿Qué es un factor reumatoideo? ¿Cuál es el anticuerpo contra cuál? pues es un anticuerpo que es como del tipo inmunoglobulina M. ¿La cuál? Es un anticuerpo del tipo inmunoglobulina M. ¿Contra cuál inmunoglobulina? La G. La fracción constante de la IgG. De la IgG. Y si a mí me dio coronavirus en febrero, ¿cuál me va a salir elevada? ¿Cuál de todas? La IgG. Ajá. Y si me fui de cacería y me salió y me picó la garrapata Ixodes y me transmitió la bacteria Borrelia burgdorferi y necesitan diagnosticarme una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. ¿Cuál inmunoglobulina es la que se dispara? Si yo estuve hace 15 días en cacería. La M. La M. Así es que tienen que empezar ustedes a pensar ya. Nosotros tenemos que pensar de una manera práctica, no andar con el ladrillo cargando ese ladrillo a toda hora. Bueno, yo digo ladrillo porque es que en mi época, como no había iPhones, entonces nosotros andábamos con unos ladrillos, cuando yo estaba rotando por cirugía, yo andaba con el Schwartz, y cuando andaba por medicina interna andaba con el Harrison, entonces andábamos pero ustedes están en la época del iPhone, entonces uno, en vez de estar uno leyendo y leyendo y leyendo, cuando uno aprende así comentando como estamos ahora, aprende más. Porque ustedes están oyendo, están poniéndolo en el día a día, en la práctica, por eso es que ustedes no se aprenden las cosas. Porque ustedes tienen que, todo lo que les enseñen, ponerlo en práctica. Que el doctor Betín nos está hablando que un señor salió de cacería y le duelen los codos y las rodillas, porque lo picó una pulga. Listo. Sí, es lo mismo que salió en las noticias, la IgM y la IgG en el coronavirus. Es lo mismo que salió. Entonces aquí estoy otra vez repasando lo mismo. Así tienen que hacer. Entonces las hernias de disco se agravan por la flexión, se mejoran al reposo
y generalmente la columna no duele al palparla. Generalmente la mayoría se mejoran con AINES y acetaminofén. A corto plazo los opiáceos, hay que tener mucho cuidado porque la gente está abusando mucho de los opiáceos. Los pacientes llegan, la clase de hoy no la puedo prolongar tanto, pues, pero yo quisiera enseñar un mundo de cosas más por cuestión de los horarios y todo, pero hay una gran cantidad de cosas interesantes con respecto a eso. Los opiáceos, los pacientes a toda hora están en la consulta pidiendo tramadol, por ejemplo. El tramadol es un opiáceo, un derivado de la morfina. O si usted tiene una gripita y usted toma un destrometorfano, por ejemplo, que es otro opiáceo, usted está prendido con un bombillo ahora. Pero si sigue tomando y sigue tomando, entra en la adicción de los opiáceos y después entra hasta con ideas paranoides. Empieza a ponerse nervioso, no duerme de noche. Entonces, eso le pasa a las personas con tratamiento crónico de opiáceos. ¿Por qué? Porque hay una regulación positiva de unos receptores dopaminérgicos por allí. No puedo explicar el mecanismo de acción ahora porque se prolonga la clase, pero para los que quieran preguntarme algún día más dudas sobre esto, si se quieren conectar más adelante para que hagamos grupos de repaso de estas cosas, los podemos hacer. Yo estoy a la orden porque yo generalmente disfruto de estas cosas repasando esto, porque yo siento que me mantengo actualizado. ¿Ya? Esta clase que les estoy dando a ustedes, por ejemplo, cuando yo les hablo a ustedes del osteoblasto y el osteoclasto y los receptores, en las guías internacionales de los estudiantes de hace 3 años, eso no salía. Y ahora sí sale. Entonces, un examen de hace 3 años no preguntaba coronavirus, ahora deben estar preguntando por montones. Entonces, uno tiene que estar actualizado y hablando así en estos webinars y en estos chats, porque si no, si uno no se actualiza, a uno mismo lo van sacando, la vida lo saca, no te saca ni Pepito, ni Juanito, ni Gonzalito, ni Mario, ni nadie, lo saca uno es el medio ambiente, lo saca uno. Lo saca uno el medio ambiente, lo saca uno el sistema. Entonces, las cosas van cambiando, hay que tener mucho cuidado. Ese mecanismo de acción lo quería explicar ahora, pero no podemos en este momento porque, y al otro grupo pasado tampoco se lo dije, pero yo les estoy diciendo la clase de hoy, procuro decir lo que dije la clase pasada para que no haya desnivel en conceptos, ¿no? La estenosis lumbar, de la columna lumbar, lo vamos a explicar ahora con este dibujo que está aquí. Aquí vemos... Adentro vemos el canal por donde están esas raíces. Ese corte transversal está hecho como al nivel del E4 y el E5, donde ya no hay médula. Esas son puras raíces nerviosas lo que están allí. Lo que señala cauda equina son como las raíces. Ya no hay médula, ya no hay sustancia blanca y sustancia gris. No hay sustancia blanca y sustancia gris. No hay médula. La médula se llama sistema nervioso central. La médula se llama sistema nervioso central. El nervio que sale por esos huequitos se llama sistema nervioso periférico. Esas raíces que están allí se llaman la cauda equina, la cola de caballo, que va a salir después por los huequitos del sacro. Y ahí vemos la raíz del nervio. Entonces, ¿qué pasa? Que por detrás estamos viendo unos ligamentos que son los ligamentos flavos, que también se les llama a veces ligamentos amarillos. Entonces, aquí vemos que este es un canal espinal. Este es como el canal. Pero esto acá son como unos recesos acá. Y esto es el agujero intervertebral por donde sale el nervio, la raíz. Que se puede herniar por este disco cuando se hernie por acá. ¿Ya? Entonces, vean la interpretación de este concepto que les voy a decir acá. Canal espinal, estenosis lumbar quiere decir canal espinal estrecho. El canal espinal estrecho, ese canal que vemos allí, el canal espinal estrecho,
con compresión de una o más raíces de nervios espinales. Se va a comprimir una o más raíces de nervios espinales. Las raíces están allí, al ladito, ¿no? Las raíces están al ladito. Entonces se va a comprimir uno o más raíces, pero no compresión de la médula. Esa puede ser una triquiñuela en los exámenes internacionales. Estenosis lumbar, hay compresión de la médula. No, hombre, la médula no. La médula está arriba, la médula está por allá por L1, T12. La médula no, la médula no. La médula no. Compresión de uno o más de raíces espinosas. No la médula espinal. Esas son las triquiñuelas de los exámenes. No se las voy a preguntar. Bueno, pero quiero que se enteren. Por estrechamiento entonces del canal intraespinal, el canal central, o los recesos laterales o el foramen neural, visto por artritis, como lo dibujamos al comienzo de la clase, con osteofitos, con alteraciones de las facetas, hipertrofia de los ligamentos flavos, esos son los ligamentos flavos los que están atrás, hipertrofia de los ligamentos flavos, un disco herniado, una enfermedad degenerativa del disco o una espondilolistesis. Espondilolistesis es cuando una vértebra se desplaza sobre la otra. Es una enfermedad que se va a ver en personas mayores de 60 años, en una persona pues de 20, 30 es muy raro pues que, al menos que haya sido el pesista pues, el pesista de la sentadilla, los 200 kilos que ya dañó los discos, como le pasó a María Isabel Urrutia, tenía la columna vuelta a nada. Era una paciente que llegaba a la consulta ortopédica, el levantador de pesas ese que ganó en unas olimpiadas, también no me acuerdo dónde fue, si en Australia, yo no sé dónde fue, lo operó un ortopedista colombiano unos meses antes, porque ellos se ponen a cargar sentadilla 200 kilos, lo que sea, o peso muerto, todo eso. Entonces dañan, lo que pueden tener es una degeneración del disco, o pueden tener una espondilolistesis, una vértebra que se va una sobre la otra, se corre. Entonces ese sería el paciente joven. Como les he dicho siempre, el camino que yo cogí por la ortopedia fue por los deportes, porque pues yo haciendo deporte yo veía que muchas cosas en los mismos deportes yo me las encontraba en una de las especialidades de medicina que era la ortopedia. Entonces por ahí me fui encaminando porque empecé a ver muchas cosas de las que me interesaban. Un paciente joven que va a llegar porque hace sentadillas, se hernió el disco, se dañó las articulaciones interfacetarias, se corrió una vértebra sobre la otra, puede tener estos problemas. Y también al mismo ortopedista que está viendo a los futbolistas con ligamento cruzado, al mismo ortopedista que está viendo a las personas del gimnasio, le van a llegar estos pacientes, y le van a preguntar. Por eso tenemos que estar enterados en esto. Entonces los signos y los síntomas son dependientes de la postura. Hay un dolor de espalda que irradia a la nalga y al muslo. Entonces la extensión de la columna, por ejemplo, pararse y caminar erguido, estrecha el canal. Pero doblarse hacia adelante no lo estrecha, sino que mejora. Hagamos un paréntesis aquí de 10 minutos para que cojan aire y yo también. Y ahora volvemos. Son las 8:23, a las 9:02, 9:03 volvemos, ¿ya? ¿Listo? Listo, doctor. Doctor, Sí. ¿9? ¿Ah? ¿A las 9? 9:02, 9:03, 10 minutos. Pero entonces sería las Profesor, las 8:23. 8:23, a las 9:33. 8:33. Ustedes me van a devolver a kinder a mí, vean. Y yo burlándome tanto. Bueno. A las 8:34. Eso. Bueno. Gracias. Bueno.